historia de la colonia hasta la modernidad, vamos a ver que tenemos ya como esa pequeña idea de que pues nosotros los mexicanos siempre vamos a estar sufriendo. Y sí, parece que así la historia nos está matando. O sea, nada más hemos tenido como pequeños periodos de prosperidad, y muy pequeños, pero en general el mexicano dice, pues ¿qué me preocupa la crisis? Siempre he vivido en crisis. La crisis es un tema recurrente en México, ya ni siquiera nos enteramos que estamos en crisis, hasta que llega un señor como ayer, que no sé, el mundo se nos está llevando la fregada. Estamos en un sistema muy mal, aquí estaba diciendo hace rato el compañero, el país va de mal en peor, pero la mayor parte de la gente ni siquiera lo nota. ¿Por qué? Porque dice, pues es normal ver perros callejeros, ver baches, ver basura en la calle, ver pobres, ver niños en las esquinas. Eso ya es la normalidad, esa es la posmodernidad. Entonces, Freire te diría, tienes que analizar cuál es tu circunstancia. ¿Cómo lo analizas? En algo que él hizo que se llaman los círculos de cultura. Algo muy similar a lo que estamos haciendo ahorita. Claro que ahorita yo me la pasé hablando, pero en los círculos de cultura simplemente decir, así como yo les dije, a ver, hagan su manita para entenderse un poco ustedes mismos. Ahorita ya vieron qué forma tiene su mano. Hay otra actividad donde hacemos toda su silueta y dicen, ah, caray, ¿así me veo? Sí, no, nunca me he visualizado. Por ejemplo, casi nadie ha puesto un espejo y decir, a ver cómo es mi espalda. O sea, con la que siempre he cargado y siempre he estado conmigo, pero yo no la conozco. Nada más conozco lo que es inmediato, lo que aparentemente ve todo el mundo, y eso es en la cuestión física. Ahora, si nos vamos a la cuestión mental, a la cuestión de pensamientos, ahí es donde Freire dice, a ver, vamos a analizar. Vamos a analizar desde dónde estás partiendo tú para hacer todo lo que tú eres. Y entonces de pronto ahí llega el campesino, llega el comerciante, y decir, a ver, ¿por qué tú vendes las cosas a tal precio? ¿Quién te lo dicta? ¿De dónde viene todo eso? ¿Tú estás decidiendo los precios? ¿Qué ganancia te llevas tú? ¿Quién se lleva el resto de la ganancia? Si eres campesino, ¿tú por qué cultivas? ¿Tienes este arraigo con la tierra o simplemente lo haces porque no te quedó de otra? Y cuando dices no me quedó de otra, empiezas a analizar cuál es tu circunstancia. Y ahí empiezas a identificar cuáles son los patrones de conducta propios y los externos. Empiezas a delimitar. Porque en la posmodernidad toda la culpa es del individuo. El sistema no tiene la culpa, el Estado no tiene la culpa, el capitalismo no tiene la culpa. Toda la culpa de que no triunfes en la vida es una culpa individual. Pero de pronto dices, a ver, caray, pues si yo tuve que irme a trabajar desde que era niño, o sea, ¿cómo que no es culpa del Estado? ¿Cómo que no es culpa de la sociedad? Yo desde que era niño, pues no tuve todas las oportunidades que tuve los demás. Tuve todas estas limitaciones. Entonces, ¿quién me puso esas limitaciones? ¿Yo me las puse? No. ¿Yo quise estos problemas? Por supuesto que no. La escuela. Casi todo el mundo tiene afinidad por la lectura y por las matemáticas. Ustedes vean a los niños y cuentan, leen cuentos, pero llega una etapa por ahí entre el segundo y cuarto año de primaria que desaparece. Es la escuela. Es la escuela la que te dice, ¿sabes qué? Leer es aburrido. Las matemáticas son difíciles. Cuando no, simplemente es una cuestión de que en alguna parte del sistema te dijo, tú no eres bueno para esto y vamos a separar los que sí son buenos y los que no son buenos. Los que son buenos, pues son los que van a evolucionar y van a tener los privilegios que esta sociedad te da. Y vemos que esta idea de progreso que ayer nos decía López, pues es una idea muy deformada. ¿Qué significa progreso para nosotros? Esa sería una pregunta que yo les dejaría de tarea. ¿Qué significa que yo progrese? ¿Cuál sería el progreso para mí? ¿Tener un auto, otra casa, otro título? ¿Cuál es mi idea de progreso? Alguna vez me he puesto a pensar, tal vez yo voy a progresar cuando sea feliz. ¿Y qué me hace feliz? ¿Realmente la casa, el auto, todo eso me hace feliz? No, porque si ustedes tienen un auto, ven que el auto es una esclavitud total. Adelante, Abigail. Ahorita con lo que comentaba sobre Freire, me retumbaron un montón de conceptos desde el inicio, sobre todo en la formación como pedagogos y como maestros o como cualquier profesión, en la que nos hablan mucho de la innovación, ¿no? Se busca mucho la innovación y esta cuestión del progreso. Entonces, tú dices, ¿innovación qué es tecnológica? ¿Qué
siempre lo buscamos en ese sentido, ¿no? Y me parece que igual con el tema de la conferencia que es reeducación alternativa, para nosotros ¿qué sería una alternativa en realidad? Porque a veces nos vamos en esa alternativa de la izquierda. ¿Por qué? Porque es la opositora de la derecha la que tenemos actualmente, ¿no? Pero en realidad, ¿qué pensamiento crítico descolonizado queremos? Yo ese también es como un concepto que me retumba bastante y que lo he tratado de contestar, en el que nosotros como en esta sociedad en la que estamos, me parece que tenemos un paradigma bastante amplio, un abanico de posibilidades en la forma de pensar el pensamiento crítico, ¿no? Y una de ellas son estas corrientes de Marx, Lenin, Trotsky, bastante, tanto de izquierda como de derecha, pero en sí, ¿qué pensamiento crítico queremos construir que sea de alguna forma descolonizado, ¿no? Porque también de ahí vienen nuestras raíces y nuestra identidad histórica. Y complementando un poquito con esta cuestión del pensamiento de Paulo Freire, una cuestión que a mí me gusta mucho de este autor es la epistemología del fin y la epistemología de la curiosidad, ¿no? En la que él dice que nuestra educación más que nada debe de estar basada en la curiosidad constante por querernos educar, por esta reeducación que no solamente se termina en un certificado, sino que es un trabajo constante que va de la mano con nuestra vida, porque en sí la educación es sostenibilidad, aprender a vivir, ¿no? Entonces es un poquito esta integralidad de estos aspectos en la que por ahí me he tratado de contestar ese pensamiento descolonizado, ¿no? Otra cuestión que quería comentar es esta cuestión de la sociedad, bueno, la UNESCO así lo maneja como la sociedad de la información, que es la que está bombardeada por todos los medios, ¿sí? Y cómo pasa esta sociedad del conocimiento. Yo creo que es ahí donde nosotros entramos, en este proceso de sociedad de información a sociedad de conocimiento, en la que nosotros podemos intervenir de alguna forma, ya sea artística, educativa, lineal, a lo mejor también se puede, en estas cuestiones alternativas en donde nosotros estimulemos la cuestión del análisis, la reflexión y obviamente la discriminación de información, ¿no? Porque también ese es otro paso que nos hemos saltado a veces en la discriminación de información y de fuentes fidedignas. Y por último, escuché mucho de que pues muchos a lo mejor no nos dedicamos de lleno a esta cuestión pedagógica, pero queremos, o que estudiamos en otra rama, pero queremos entrar a la docencia. Me parece un punto importante tenerlo presentes como personas, también como futuros formadores, tener este triángulo pedagógico, ¿no? Que es el maestro, el alumno y el contenido. Es un triángulo de diálogo que debe de estar constantemente en esta cuestión y en esta práctica educativa. ¿Por qué? Porque el maestro no es más que el alumno y el alumno no es más que el contenido. Los tres son iguales y estos tres elementos se tienen que conjugar para que el maestro ya se empiece a ver como un guía, el alumno no como un receptor, sino como un partícipe, y el contenido como una teoría que se puede tomar, pero que se tiene que llevar a la práctica, ¿no? Y ya por último, mi último comentario sería estas tres preguntas, ¿no? Tenerlas presentes como individuos y como educadores. ¿Por qué? ¿Por qué quiero enseñar? ¿Qué quiero enseñar? ¿Para qué quiero enseñar? ¿Y cómo lo voy a enseñar? Que esa es la pregunta que sigue retumbando, ¿y cómo? Y ahorita, afortunadamente, pues aquí colaborando con los compañeros en Guerrilla y Ancleta, pues el arte también es un método en el que podemos también entrar, no verlo como límites. O sea, el arte, la educación, la economía, no, exacto, hay fronteras. Es lo que también quiero llegar a ese punto con Freire, ¿no? De que al tratar de educarnos para vivir, no veamos esta innovación educativa con fronteras estructurales. O sea, nuestra educación no está solamente en la escuela, sino también en nuestra educación informal, que es en la calle, en la casa, o sea, en estos espacios informales en donde se tienen que romper esas fronteras para poder romper nuestros límites mentales, ¿no? Y pues sería todo eso. Muy bien, ¿alguien quiere aportar algo más? Bueno, resumiendo y a modo de conclusión abierta, la educación, como se dice, también es un arte.
Hay libros que hablan sobre el arte de educar. Por ahí hay uno famoso de Fernando Sabater, que se lo dedica a una persona nefasta, pero pues él se acercó para que se lo dedicara, que fue el Bester Gordillo, se lo dedica a ella de hecho, pero pues está muy bueno el libro. Está muy bueno el libro y te dice, pues es que sí, el educar es un arte. ¿Por qué? Porque no estás formando ni a un trabajador, ni a un ser dominado. Si realmente te dedicas a educar, tienes que formar a un ser humano. Pero ¿desde dónde lo vas a formar? Desde tu subjetividad, desde el contenido, desde la institución. ¿Desde dónde? Es una cosa bien complicada, porque aunque no quieras, el alumno adopta tus formas, tus actitudes, y eres un modelo. Y entonces, por eso la gran responsabilidad del docente. Mucha de la cuestión de cómo hacerle implica y recae en el docente. La cuestión de esta situación de transformar los contenidos que se ven en las escuelas normales, porque hasta el nombre de escuela normal implica una normalidad. Y precisamente ahí, en los formadores de formadores, es donde está la transformación. Porque no importa que el niño tenga curiosidad, no importa que el niño quiera aprender, si el docente simplemente dice, pues es una chamba pues aparentemente fácil, así les parece al principio, pero después dicen, no, tengo 200 alumnos, no es nada fácil lidiar con 200 alumnos. Yo tengo 250 alumnos, y eso implica calificarlos, analizar su conocimiento, ver que vayan bien, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué implica todo eso? Que obviamente pues tengo que delimitar y decir, a ver, pues los que quieran aprender, aprenden, y los que no, pues ni modo. Y es una situación de una responsabilidad tremenda, porque tú sabes que sales del salón de clases y lo que tú digas queda retumbando de estas personas. Y esta situación de las barreras, por supuesto que sí, lo que dice Ami tiene razón. La educación se divide así, en formal y no formal. Ajá, y la formal, pues es la que cotidianamente está ordenada, que te da una institución que generalmente te genera algún tipo de constancia. Pero la mayor parte de la educación es informal. La mayor parte de la educación no te da una constancia, no te da aprendizaje. Nosotros aquí estamos teniendo una educación informal, una educación que no les vamos a dar ningún tipo de reconocimiento, pero seguramente ustedes se llevarán algo y ese algo lo van a transformar, van a crear un nuevo pensamiento, una nueva forma de estar y de ser y de ver la realidad. Entonces, me gustaría saber qué contestaron a la pregunta. Y esa pregunta solo es un ejemplo de cómo puedes transformar un salón de clases en un centro pues, de debate. Y el debate te lleva al diálogo y el diálogo te lleva a la transformación, a la dialéctica, a enfrentar al ser humano, decir, a ver, si yo tenía esta idea de que existía una naturaleza humana, y si existe una naturaleza humana, existe una naturaleza femenina. Y luego eso me lleva entonces luego a que existe una naturaleza masculina también. Y entonces, ¿por qué nos separamos de ese tipo de naturaleza? ¿Cuál sería la naturaleza femenina? ¿Quién nos quiere decir? La naturaleza femenina, primordialmente yo la entiendo como capacidad de ser el complemento para un masculino con la finalidad de procrear, básicamente. Pero tengo la opción de no querer hacer esto, y entonces verme como un ser individual con libertad de poder hacer lo que quiero y no quiero hacerlo. Ok. ¿Y esa libertad está mediada por algo o realmente puedes hacer lo que tú quieras? Está mediada por muchos factores, ¿no?, en la sociedad, y es ahí donde entra la lucha de un malentendido abandonado feminismo, qué es lo que quiero, pero cómo lo estoy queriendo buscar, cómo lo estoy buscando, hay como mucha confusión ahí. Y hay una limitante que está condicionada por un pensamiento social, por tendencias, pero finalmente pues, si lo quiero llevar a cabo, Tienes que pagar el precio. Tengo que pagar el precio. Sí, por ahí alguna compañera le decía a otra compañera que faltaba constantemente porque tenía una niña, y le dice, es que no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, no puedes ser profesionista y madre al mismo tiempo. Y entonces eso es algo que te empiezas a cuestionar. O sea, sí puedes, pero tienes que pagar el precio. Y entonces, no sé, yo ayer no estuve en la charla, pero por ejemplo, ¿existe una naturaleza femenina realmente? Es una construcción social.
yo no estoy de acuerdo con el término, de hecho, ni siquiera la contesté, porque no encontré. Yo te voy a decir aquí la pregunta ahora. En los textos que hemos estado leyendo, analizando, el recital que vamos a dar, ¿tú crees que existe una naturaleza femenina o estás de acuerdo completamente conmigo en todo? No, yo sí creo que existe una naturaleza. ¿Tú crees que existe? Yo pienso que nos lo han explicado para tenernos oprimidas. No, o sea, finalmente cuando hablamos de naturaleza es que ahí empieza la deconstrucción del lenguaje. Ajá. Empiezas a deconstruir. Primero, a ver, el profesor me está haciendo una pregunta. ¿Qué es eso de naturaleza? ¿Qué entiendo yo por naturaleza primero? ¿Y qué entiendo por feminidad? Feminidad aquí estamos hablando desde una cuestión biológica. Eso es lo femenino. Ajá. Lo femenino, que hoy en día te dicen, bueno, es que lo femenino se construye. Ok, pero sí hay una naturaleza femenina, que no precisamente se cae o recae en una persona del sexo femenino. Muchas personas que son hombres tienen una naturaleza femenina. Es impuesta, obviamente, por un sistema que es como impulsado, pero no quiere decir que no exista como en la raíz. Esta cuestión de la equidad, por eso se llama equidad, no igualdad. Ajá. Igualdad significaría que fuéramos iguales. No somos iguales, tenemos diferencias por cuestiones meramente biológicas. Que después la sociedad diga, a ver, pues ni modo, a las mujeres les toca este papel. Ahí es cuando las mujeres dicen. Ahí es donde yo me refiero que somos construcción. Pero tendríamos que analizar qué pasaría si realmente existiera la liberación femenina como se está formulando. ¿Qué pasaría con la sociedad? ¿Sí? Bueno, mire, para empezar, no ayer no fue una charla, un taller. ¿Y por qué fue un taller? Precisamente porque nosotros queremos, el taller no fue sobre el feminismo, fue sobre el género. Y lo que queríamos mencionar es que el género, el análisis de género, no es solamente una cuestión femenina, sino es para hombres y mujeres, y lésbicos, gays, y no. Entonces, segundo, sí, para mí la naturaleza femenina, que entonces es naturaleza, es nada más tu cuerpo, exclusivamente. Porque no existe, es un mito que existe un instinto maternal. Es un verdadero mito. Sí, y además, eso decía, hombres que tienen naturaleza femenina tendrán una actitud social considerada como femenina, pero eso a que sea naturaleza femenina, quién sabe. Posiblemente si hay hombres que hormonalmente nacieron diferentes a otros hombres. Sí existe eso, pero no es de muchas cosas que le atribuimos a la naturaleza femenina, por ejemplo la docilidad, ser dócil, es algo aprendido. La maternidad, curiosamente, también es aprendida. Y la paternidad o la no paternidad, el abandono de las familias también es algo aprendido. O la sí paternidad, son muchas cosas que son sociales. Pero nosotros no teorizamos ayer para nada. Lo que hicimos fue que los hombres y las mujeres, que afortunadamente había más hombres que mujeres, dijeran sus vivencias. Eso fue un poquito el proceso. Pero ¿qué crees? Que el taller no terminó. El taller se continúa durante todo el congreso del taller. Bueno, la pregunta me fue muy difícil. No alcanzo a poder clasificar esto sufre de los hombres, sufre de las mujeres. Mi respuesta es que tiene raciocinio, tiene capacidad analítica, tiene capacidad de comprensión, entonces ahí posiblemente me pueden decir, pero es que eso también lo hace un hombre, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo en esa cuestión tampoco del instinto. Y ahora, por ejemplo, esto de que es muy sonado en la sociedad que comentan, es que la mujer es coqueta por naturaleza, ¿no? Se arregla por naturaleza, hace esto por naturaleza. Bien, estoy totalmente de acuerdo que es una construcción social, es algo aprendido de la sociedad. Entonces, no estoy
en vivir ese instinto, pero en tanto que no estoy de acuerdo, me gustaría cuestionar a la compañera. Usted menciona que es un instinto maternal, no es un instinto, no es un instinto nada. Entonces, y por ejemplo, no sé qué tan, no sé cómo sea mi pregunta, pero ¿qué hay de los animales? O sea, ¿qué hay de los animales? Por ejemplo, pero ¿cómo lo aprenden? Qué bueno que hiciste esta pregunta. O sea, ¿cómo lo aprenden? En los animales es de reconocer fundamental. Si un animal no nace herido por algún accidente y logra sobrevivir, ya no sabe así. Nada menos que si en el laboratorio uno le quita las ratitas a la mamá y le da la temperatura, el alimento y le logra hacer sobrevivir esas ratitas, cuando son adultas no pueden hacer un niño, lo aprenden al nacer. ¿Y qué hay de la madre? ¿Cuál es el comportamiento de la madre cuando a los niños se siente mal? Se siente mal pero entonces ahí porque se estaba tiene con un el instinto. es una evidencia de la madre que pierde lo que tiene cerca. Es decir, no es hormonal que tenga una conducta materna, es natural que tenga parir, que tenga sexo y de la salud, pero la conducta materna de protegerlo la aprende en la ratita de la madre, y la madre la aprendió de su madre y así sucesivamente. Sucede lo mismo con nosotros, con el ser humano. Pues sí, ¿no? Porque, o sea, de hecho, Habrá madres que dicen madres naturalizadas porque Su naturaleza le hace es ver y se asusta y se calma. ¿Pero por qué? Porque ella vivió algo rechazo, vivió algo antes, y por eso de repente ve al bebé y de plano hasta lo rechaza. ajá, y creo que hasta, por ejemplo, esa especie de rechazo socialmente es mal visto, ¿no? Porque entonces tú no estás cumpliendo tu rol social de madre. ¿Por qué? Porque recordemos que ese rol es un conjunto de hecho esto viene de teorías sociológicas que se le llama el estructural funcionalismo, el cual menciona el rol social es este conjunto de características que la sociedad da y que se tiene que cumplir. O sea, si todos tenemos un rol, todos somos rol de estudiante, rol o sea, cumplimos un gran número de roles. Entonces, aquí si usted me dice, no, es que a lo mejor la madre por naturaleza, no sé, siente un rechazo, ahí hasta No por naturaleza, no por naturaleza, sino por algo, una evidencia. bueno, ajá, entonces ahí es como el ataque de la sociedad y decir que no está cumpliendo su rol. Entonces es más madre, ¿no? Porque ya serían conductas condicionadas. Porque Sí, claro. cuando mi conducta de proteger es porque yo lo aprendí, pero no es mi naturaleza que tiene que proteger, aunque yo no pudiera ser O sea, yo creo que la naturaleza de los hombres también nos protege. Es decir, hay toda una serie de conductas generales de los animales de distintos tipos. Por ejemplo, en una comunidad de monos, sí, una comunidad de monos, se muere el mono dominante y todos los demás empiezan a comportarse diferente. A ver, vamos a escuchar a Felipe y ya vamos a hablar del tema. Bueno, yo creo que hay un error, en principio, hablar de la naturaleza como algo entendido, porque si pregunto qué es la naturaleza, ahorita ya veo varios tipos de naturaleza. Está la naturaleza del hombre, está la naturaleza, y escucho un montón de La naturaleza de naturalezas, las ratas. pero no hay una naturaleza como tal, y eso lleva al ser humano a una de las cuestiones centrales, creo yo, porque la naturaleza, dar una todo lo que estoy diciendo, del ser humano es aloplástica y hay una autoplástica. La autoplástica es la del perro, que se guía mayormente por el sentido de consumo de sobrevivencia, por un entorno, pero aún así tiene ciertos márgenes. El ser humano, los rasgos biológicos por sí mismos están disminuidos casi a su totalidad, a tal grado que tenemos la necesidad biológica de comer, cuando no sabemos cómo hacerlo, tenemos diferentes puntos de cómo hacerlo, y de ahí empieza la libertad de